casos que te dejan sin palabras. Y luego hay casos que te dejan preguntando qué clase de persona es capaz de hacer lo que hizo esta mujer. No por el crimen en sí mismo, sino por lo que hizo después, por cómo actuó, por lo que dijo, por lo que no dijo, por la forma en que miró a la cámara, a los detectives, al jurado, como si todo lo que estaba ocurriendo a su alrededor fuera algo que le estaba pasando a otra persona. Este es uno de esos casos. Lo que estás a punto de escuchar no es especulación, no es drama fabricado. Está documentado en registros judiciales, grabaciones de interrogatorio, testimonios bajo juramento y análisis forense. No necesito exagerar nada, no necesito añadir nada. Los hechos solo son suficientes. Y cuando llegues al final de este vídeo vas a entender exactamente por qué digo eso, y no vas a poder sacarte esta historia de la cabeza. Pero antes de llegar al final, necesito que entiendas algo. Esta historia no empieza con un crimen, empieza con un hombre real, con una vida real, con amigos que lo adoraban y una familia que lo veía como un punto de referencia, y con un perro que su papá le había dicho que no comprara y que él compró de todas formas. Así era Ryan Poston, y en unos minutos vas a entender por qué ese detalle, ese perro, lo cambia todo. Escribe en los comentarios ahora mismo tu nombre y la ciudad donde estás. Me encanta saber quién está del otro lado de la pantalla. Y si todavía no estás suscrito, dale al botón ahora. Cada semana hay un caso nuevo aquí, y este tipo de historias no las vas a encontrar contadas así en ningún otro lugar. Vamos al principio. Ryan Poston tenía 29 años. Eso es lo primero que necesitas saber. No porque sea un dato forense, sino porque cuando alguien muere a los 29 años, hay que detenerse un segundo y entender lo que eso significa. 29 años es el comienzo, es la edad en que las personas todavía están construyendo, todavía están descubriendo, todavía están en el proceso de convertirse en quienes van a ser. Ryan era abogado, titulado, articulado, con una trayectoria que las personas a su alrededor describían con esas palabras que se usan cuando alguien tiene todo por delante. Pudo haber llegado muy lejos. Esa frase la dijo su papá Jay Poston ante el tribunal, con la voz de un hombre que todavía, años después, intenta entender cómo se procesa la pérdida de un hijo que pudo haber llegado muy lejos. Vivía en un departamento en Highland Heights, Cincinnati. Tenía amigos que lo adoraban. Tenía una familia que lo veía como un punto de referencia. Tenía una carrera que apenas estaba despegando y una personalidad que hacía que la gente que lo conocía lo recordara. Y tenía un perro. Su papá le había dicho que no lo comprara. Ryan lo compró de todas formas, un gesto pequeño, irrelevante en apariencia, el tipo de cosa que los hijos hacen y los padres recuerdan con una mezcla de exasperación y ternura. No lo sabían entonces, pero ese perro iba a convertirse en algo mucho más importante que una mascota. Eso lo vamos a entender al final, y cuando lo entiendas, no lo vas a olvidar. Por ahora, lo que necesitas saber de Ryan Poston es esto. Era el tipo de persona a quien le pasan cosas buenas. El tipo de persona que genera afecto sin esfuerzo. El tipo de persona que en octubre de 2012 tenía 29 años, una carrera, amigos, familia y una cita para la noche del 12 de octubre con una mujer que había conocido por Facebook. Nunca llegó a esa cita. Y la razón por la que nunca llegó es la razón por la que estamos aquí. Shanna Hoovers tenía 20 años cuando conoció a Ryan. Y necesito que escuches lo que voy a decir ahora con mucha atención, porque la forma en que describes a esta mujer importa, porque una mujer con 125 de coeficiente intelectual, con una maestría en ciencias, con la capacidad cognitiva completa para entender las consecuencias de cada decisión que toma, esa mujer no comete errores por accidente. Lo que hizo, lo hizo sabiendo exactamente lo que estaba haciendo, y lo que vino después lo confirma de una forma que ningún argumento puede desmantelar. Pero antes de llegar ahí, necesitas conocerla. Estudiante de posgrado en la Universidad de Kentucky, en Lexington. Acababa de terminar la licenciatura en ciencias. Estaba en la maestría. Había participado en trabajos de modelaje durante la carrera. Inteligente. IQ de 125, por encima del promedio nacional, evaluado por los peritos durante el proceso judicial. Las personas que la conocían la describían de una manera particular, no con odio, no con desprecio, con algo más cercano a la precaución.
intensa. Esa era la palabra que más se repetía. Difícil. El tipo de persona que o la amabas completamente o encontrabas la manera de mantenerte a distancia, porque no existía un término medio con Shanna Hoovers. Ryan decidió que la amaba, o al menos decidió intentarlo. Lo que vino después fueron 18 meses de una relación que las personas cercanas a ambos describieron de maneras que no dejan mucho espacio para la interpretación. En esos 18 meses, Ryan y Shanna terminaron y regresaron aproximadamente 10 veces. 10. Cada ruptura seguida de una reconciliación. Cada reconciliación seguida de una nueva crisis. Un ciclo que se repetía con una regularidad que debería haber dicho algo. A todos los involucrados, incluidos ellos. Hay una amiga cercana de Ryan, Carissa Carlier, que hablaría de esto ante el tribunal con el peso de alguien que hizo lo que pudo y no fue suficiente. Dijo que intentó hablar con Shanna en múltiples ocasiones, que le dijo que estaba bien dejar ir una relación que no funcionaba, que Shanna escuchaba, que Shanna asentía, que Shanna decía que entendía, y que luego no cambiaba absolutamente nada. Pero eso no es lo más importante que dijo Carissa. Lo más importante que dijo Carissa es que Shanna llegó a tomar su celular, el de Carissa, sin permiso, para revisar las conversaciones entre Carissa y Ryan, para ver qué se decían, para asegurarse de que no hubiera nada que ella no supiera, que había una calidad de vigilancia en la forma en que Shanna operaba dentro de esa relación que hacía imposible para cualquier persona cercana a Ryan seguir estando sin ser monitorada. Eso es lo que Carissa dijo. Y Carissa era la amiga de Ryan. Imagina lo que vivía Ryan. Ahora guarda eso, porque cuando lleguemos a la sala de interrogatorio, cuando escuches lo que Shanna dijo con una sonrisa mientras el cuerpo de Ryan todavía estaba en el departamento del que acababa de salir, vas a necesitar este contexto para entender el cuadro completo. Llegó un momento en que Ryan Poston tomó una decisión. Decidió que la relación había terminado. No como una de las 10 veces anteriores, de verdad, terminado. Decidió seguir adelante. Había encontrado interés en otra persona, una participante del concurso Miss Ohio, Miss USA 2012. Los dos habían intercambiado mensajes en Facebook, habían quedado de verse. Una cita. Para la noche del 12 de octubre de 2012. Es una cosa pequeña, en apariencia. Un hombre soltero acordando una cita con una mujer que le interesa, el tipo de cosa que ocurre millones de veces al día en el mundo sin que nadie le preste atención. Ryan no estaba haciendo nada malo. Ryan estaba haciendo lo que hace cualquier persona cuando una relación termina, intentar avanzar. Shanna encontró esos mensajes. No sé exactamente cómo los encontró. Lo que sí sé es que los encontró, y lo que hizo a continuación es lo que convirtió este caso en lo que es. 10 días antes de esa cita, 10 días antes del 12 de octubre de 2012, Shanna Hoovers le mandó un mensaje de texto a su mejor amiga. Su mejor amiga se llamaba Christy Ayler. Y el mensaje que Shanna le mandó a Christy Ayler 10 días antes de que Ryan Poston muriera es el centro de todo lo que viene. Necesito que entiendas la gravedad de lo que voy a decir ahora. El mensaje decía que Ryan iba a ir a un campo de tiro, que ella iba a ir con él, que lo haría parecer un accidente. Eso fue lo que Shanna Hoovers le escribió a su mejor amiga 10 días antes de que Ryan Poston recibiera 6 balas en su cuerpo. Christy Ayler leyó ese mensaje. Lo leyó y pensó que era un desahogo. El tipo de cosa que la gente dice cuando está al límite de la frustración con alguien, esa exageración verbal que todos hemos escuchado alguna vez, sin que nadie lo tome en serio porque todos entendemos que no es literal. Christy no respondió con alarma. Christy siguió con su día. Y ahora quiero que te hagas una pregunta. ¿Qué hubieras hecho tú? Piénsalo de verdad. Un mensaje de tu mejor amiga, enojada, frustrada, diciendo algo que suena exactamente al tipo de exageración que todos decimos cuando estamos fuera de nosotros mismos. ¿Cuántos de nosotros lo hubiéramos ignorado también? Christy lo ignoró. 11 días después, Ryan Poston tenía 6 balas en su cuerpo. Y Christy Ayler iba a tener que sentarse en un estrado de testigos y explicarle a un jurado por qué había leído ese mensaje
y no había dicho nada. Pero antes de llegar ahí, necesito contarte lo que pasó la noche del 12 de octubre. El 12 de octubre de 2012, Shanna Huberts fue al departamento de Ryan en Highland Heights. Eso es un hecho. No está en disputa. Lo que pasó exactamente dentro de ese departamento, la secuencia, las palabras, las circunstancias, eso es lo que el tribunal tuvo que determinar. Eso es lo que estuvo en el centro del debate por años. Eso es lo que Shanna contaría de una manera y las evidencias físicas contarían de otra completamente diferente. Lo que sí es seguro, lo que no admite discusión, lo que está respaldado por análisis forense y la escena del crimen es lo siguiente. Se dispararon 6 tiros. Ryan Poston recibió 6 impactos. Y cuando llegó la policía, encontraron a Shanna Huberts en el departamento junto al cuerpo. Ella había llamado al servicio de emergencias antes de que llegaran. La llamada al 911 existe. Está grabada. Y en esa llamada, Shanna Huberts dijo 4 palabras que definirían la estrategia de su defensa durante años. Maté a mi novio en defensa propia. Defensa propia. Ryan la había amenazado. Ryan había tomado un arma. Ella había actuado en pánico, con miedo por su propia vida, sin ninguna otra salida. El problema no era la defensa en sí misma. El problema era lo que el análisis balístico reveló sobre la secuencia de los disparos. 2 de los 6 disparos habían alcanzado a Ryan de frente, consistentes con un enfrentamiento directo, consistentes con alguien que actúa en respuesta a una amenaza inmediata. Pero los otros 4 disparos habían sido efectuados cuando Ryan ya estaba en el suelo. La posición del cuerpo, la trayectoria de las balas, la distribución de la sangre en el departamento. Todo indicaba que Ryan había caído después de los primeros impactos y que los disparos siguientes habían sido hechos con él ya incapacitado, ya sin capacidad de representar ninguna amenaza, ya en el suelo. 4 disparos más, mientras estaba en el suelo. Eso no es defensa propia. Eso es otra cosa completamente diferente. Y el nombre de esa otra cosa es lo que la fiscal presentó ante el jurado con una claridad que no dejó espacio para la interpretación. Pero antes de llegar al juicio, necesito contarte lo que pasó en la delegación. Porque lo que pasó en esa sala de interrogatorio es algo que los detectives presentes dijeron no haber visto jamás en toda su carrera. Jamás. Y cuando escuches exactamente qué fue lo que vieron, vas a entender por qué. Shanna Huberts llegó a la delegación de Highland Heights esa noche. No llegó llorando, no llegó en estado de shock, no llegó con el tipo de distancia emocional que a veces ocurre después de un trauma genuino, cuando la mente se cierra, cuando el cuerpo entra en modo de supervivencia, cuando la persona simplemente no puede procesar todavía lo que acaba de vivir. Llegó diferente. Los detectives lo notaron de inmediato. Había algo en su actitud que no encajaba con ninguna categoría que hubieran visto antes. No era la culpa, no era el pánico, no era la negación. Era algo que los detectives, años después, todavía tendrían dificultades para nombrar con precisión. Empezó a hacer comentarios sobre el departamento de Ryan, sobre su personalidad, sobre lo vanidoso que era, con la naturalidad de alguien contando una anécdota en una cena, no con el peso de alguien que acaba de quitarle la vida a una persona hace menos de una hora, y entonces dijo algo sobre la nariz de Ryan. Dijo que Ryan siempre había querido hacerse una rinoplastia, que siempre se quejaba de su nariz, que se sentía menos atractivo por eso. Hizo una pausa y dijo que al dispararle en la cara, ella le había dado el procedimiento que siempre quiso. Hizo una pausa más larga y se rió. Los detectives se miraron entre sí. No sé cómo describir lo que es estar en esa sala y procesar que la mujer frente a ti acaba de hacer un chiste sobre el disparo en la cara del hombre que mató hace menos de una hora. No sé qué entrenamiento prepara a alguien para eso, y lo que siguió fue peor. Porque después de los comentarios, después de la risa, Shanna Huberts se sentó, cruzó las manos y empezó a cantar. Amazing Grace. En una sala de la delegación de policía, con el cuerpo de Ryan Poston todavía en el departamento del que acababa de salir.
con los detectives, mirándolas sin saber exactamente cómo categorizar lo que estaban presenciando, con el interrogatorio todavía en curso. Cantó Amazing Grace. Y después, en lo que los detectives describieron como un momento de aparente lucidez sobre las consecuencias de sus actos, dijo algo más. Creo que nadie va a querer casarse conmigo ahora que maté a un novio en defensa propia. Y se volvió a reír. Guarda esa imagen. La vamos a necesitar cuando lleguemos a las palabras exactas que Shanna usó para explicar por qué había seguido disparando después de que Ryan cayó. Cuando la fiscal las leyó en voz alta ante el jurado, la sala entera quedó en silencio. Sigamos. El primer juicio de Shanna Hoovers fue en 2015. Y antes de que te cuente lo que pasó dentro de ese tribunal, necesito que sepas lo que Jay Poston, el papá de Ryan, estaba viviendo mientras esperaba. Dijo que había estado viendo televisión una noche, cualquier noche de esos 3 años de espera, y que el caso había aparecido en un reportaje, que la cara de su hijo había aparecido en la pantalla, las fotos del departamento, la escena del crimen, y que él había tenido que procesar eso mientras el mundo entero veía imágenes del cuerpo de su hijo, sin que nadie le hubiera pedido permiso, sin que nadie lo hubiera llamado primero. En una muerte normal, dijo Jay, entierras a la persona y la vida continúa de alguna forma. Pero cuando la asesina todavía está viva, cuando los procesos continúan por años, cuando la cara de tu hijo sigue apareciendo en los noticieros dentro del contexto equivocado, no existe cierre, solo existe la espera del próximo capítulo que no pediste leer. Ese era el hombre que entró al tribunal en 2015. La fiscal Kyle Burns presentó el análisis balístico, presentó las grabaciones del interrogatorio, presentó los mensajes, reconstruyó físicamente la secuencia de los disparos para el jurado, moviéndose por la sala del tribunal para mostrar cada posición, cada ángulo, cada momento. Y entonces leyó al jurado las propias palabras de Shanna, las palabras que ella misma había dicho en el interrogatorio para explicar por qué había seguido disparando después de que Ryan cayó. Dijo que no podía soportar ver a Ryan retorciéndose en el suelo, que había decidido acabar con eso. Ella decidió acabar con eso, dijo la fiscal. Con él, con Ryan Poston, con toda la posibilidad que existía en la vida de ese hombre. El jurado deliberó 5 horas. Culpable de asesinato en primer grado. 40 años. Y entonces el sistema hizo algo que la familia de Ryan nunca pudo explicarse del todo. Se descubrió que uno de los jurados había ocultado un antecedente penal durante el proceso de selección. Un antecedente que, de haber sido conocido, habría resultado en su exclusión. La condena fue impugnada, examinada y finalmente anulada. Shanna Hoovers iba a tener un segundo juicio. Jay Poston, que había pasado 3 años esperando el primero, iba a tener que volver a empezar. Pero lo que nadie sabía todavía, ni el jurado, ni la familia, ni la prensa, era lo que Shanna estaba a punto de hacer en ese segundo juicio. Algo que no había hecho en el primero, y que nadie vio venir. Mientras esperaba el segundo juicio en el centro de detención del condado de Campbell, Shanna Hoovers le concedió una entrevista a la prensa local. Habló sobre la vida en detención, sobre los seguidores que le escribían cartas, porque así funcionan estas historias, siempre hay personas que escriben cartas, sobre una nueva relación romántica que había desarrollado dentro del centro con otro interno, sobre sus planes para el futuro. El periodista le preguntó sobre Ryan Poston. Shanna dijo que no quería hablar de 2012. Así es como lo llamó, 2012. No el crimen, no la noche. No, Ryan. Solo un año, un número en el calendario, un periodo que había quedado atrás y del que no tenía nada que decir. El periodista preguntó sobre remordimiento. Shanna redirigió la conversación. El periodista preguntó si había considerado cómo estaba llevando todo esto la familia de Ryan. Shanna dijo que no estaba ahí para hablar de eso. Una mujer con 125 de coeficiente intelectual, con una maestría en ciencias, refiriéndose al asesinato de un hombre de 29 años como 2012, como si fuera solo un año en el calendario. Recuerda eso.
porque cuando el segundo juicio comenzó, Shanna tomó una decisión que lo cambiaría todo, y que revelaría de una forma que ningún argumento podía desmantelar exactamente quién era esta mujer. El segundo juicio comenzó en 2018. Y esta vez Shanna hizo algo que no había hecho en el primero. Subió al estrado y declaró bajo juramento. Por primera vez en todo el proceso, con el jurado mirándola directo a los ojos, Shanna Hoovers iba a hablar. Y lo que dijo, y lo que no pudo sostener bajo contrainterrogatorio, es lo que terminó de definir este caso para siempre. Contó una versión de abuso sistemático a lo largo de los 18 meses de relación. Dijo que Ryan había sido violento, controlador, que la había agredido físicamente en múltiples ocasiones, que había momentos en que ella genuinamente temía por su vida. Hay que decir esto con claridad. Las acusaciones de violencia doméstica son serias y merecen ser escuchadas. El sistema judicial tiene la obligación de examinarlas. No estoy aquí para decidir lo que pasó dentro de esa relación en los momentos que no fueron documentados. Lo que sí fue documentado es la secuencia de los disparos. Lo que sí fue documentado es lo que Shanna dijo riéndose en el interrogatorio. Lo que sí fue documentado es el mensaje enviado 10 días antes. La fiscal Michelle Snodgrass condujo el contrainterrogatorio, no con agresión, con precisión. Preguntó sobre ese mensaje, preguntó sobre la risa en la sala de interrogatorio, preguntó sobre el comentario de la rinoplastia, preguntó sobre Amazing Grace, preguntó sobre los 4 disparos efectuados mientras Ryan ya estaba en el suelo. Y entonces leyó en voz alta las palabras exactas que Shanna había dicho en el interrogatorio para explicar por qué había seguido disparando. ¿Acabar con qué? Con él. La fiscal se detuvo, miró al jurado. La celebración de quitarle la vida a otra persona. ¿Cómo puede ser víctima alguien que hace eso? El jurado escuchaba, y el jurado estaba construyendo un cuadro que no tenía espacio para la defensa propia. Una mujer que había documentado la intención de matar en un mensaje de texto 10 días antes del crimen, que había avisado que lo haría parecer un accidente, que después de matar al hombre se había reído en la delegación, había cantado himnos religiosos, había hecho chistes sobre su nariz, que se refería al asesinato de Ryan Poston simplemente como 2012. Cuando el veredicto fue leído por segunda vez, culpable. Esta vez cadena perpetua. Shanna Hoovers se dobló hacia adelante y enterró el rostro en el regazo de su abogado, sollozando. El jurado no se conmovió. Ahora necesito que regreses al principio. Necesito que recuerdes la imagen con la que empezamos. Shanna entrando al tribunal sonriendo, saludando a la familia, cruzando miradas con la amiga sentada en la primera fila. La amiga que estaba ahí para apoyarla, para confirmar su versión, para ser lo que la separaba de la prisión. Christy Ayler había guardado ese mensaje por meses, lo había releído, lo había intentado contextualizar, lo había intentado olvidar, y ahora estaba sentada en un estrado con su mejor amiga mirándola desde la mesa de la defensa, esperando que dijera la verdad correcta. El problema era que solo existía una verdad. Christy subió al estrado. La defensa esperaba que Christy confirmara el patrón abusivo que Shanna alegaba, que ese mensaje sobre el campo de tiro era claramente un desahogo frustrado, un chiste sin sentido, imposible de tomar en serio. La fiscal presentó el mensaje. Le preguntó a Christy si lo había tomado en serio cuando lo recibió. Christy dijo que no. Le preguntó si, 11 días después, con Ryan Poston muerto, con 6 balas en el cuerpo, ese mensaje había adquirido un significado diferente. Christy respondió con una sola palabra. Sí. La fiscal preguntó si había algún otro mensaje que Christy hubiera recibido de Shanna y que recordara con claridad. Christy describió un mensaje donde Shanna había escrito que el amor que sentía por Ryan se había convertido en odio. El amor que se había convertido en odio. La sonrisa de Shanna Hoovers desapareció. Y el jurado terminó de armar el cuadro. La hermana de Ryan le dijo al tribunal, durante la audiencia de sentencia, que nunca había podido despedirse de su hermano.
que nunca le había dado el último abrazo. Y entonces, con la precisión de alguien que había ensayado esa lista mentalmente durante años, en las noches, en el silencio, en cada audiencia a la que había tenido que volver, enlistó en voz alta todo lo que le había sido arrebatado. Ryan nunca se va a casar. Ryan nunca va a tener hijos. Ryan nunca va a ir a los partidos de béisbol de sus hijos. Cada cosa que Ryan Poston nunca va a hacer existía como posibilidad real hasta la noche del 12 de octubre de 2012. Era abogado a los 29 años. Tenía amigos que lo adoraban. Tenía una familia que lo veía como un punto de referencia. Tenía una cita esa noche con una persona que había conocido en Facebook. Nunca llegó a esa cita. Y ahora llegamos al perro. Lo conociste al principio de esta historia, cuando Ryan todavía estaba vivo, cuando era solo el detalle de un hombre joven que tomaba sus propias decisiones, que compraba un perro aunque su papá le dijera que no lo hiciera. Un gesto pequeño, irrelevante, en apariencia. Jay Poston le dijo al tribunal que cuando su hijo murió, el perro se quedó con él, que ese animal se había convertido en la alegría de su vida, que creía con sinceridad, con la sinceridad de un padre que no tiene otra forma de procesar lo que le fue arrebatado, que el espíritu de su hijo vivía en ese perro. Un papá. Y el perro que su hijo no debería haber comprado. Eso es lo que quedó de Ryan Poston. No la carrera que estaba construyendo, no el matrimonio que pudo haber tenido, no los hijos que nunca van a existir, no la cita del 12 de octubre a la que nunca llegó. Un perro. Y un papá que va a cada audiencia de libertad condicional porque bajo la ley de Kentucky, Shanna Hoovers podría ser elegible para parole alrededor de 2029 para decir lo que tenga que decirse, para estar presente, para asegurarse de que la mujer que le disparó 6 veces a su hijo no salga antes de tiempo. Eso es lo que quedó. Christy Ayler recibió ese mensaje 10 días antes. Lo leyó. Pensó que era un chiste. Lo olvidó. 11 días después tuvo que sentarse en un tribunal y explicarle a un jurado que había recibido un aviso, escrito, documentado, enviado con anticipación, y que no lo había tomado en serio. La pregunta que queda no es sobre Christy. Ella no tenía forma de saberlo con certeza. La pregunta que queda es sobre lo que significa cuando alguien escribe su intención en un mensaje de texto, se la manda a una amiga y luego hace exactamente lo que escribió. Y después se ríe en la delegación. Y después canta Amazing Grace. Y después hace un chiste sobre la nariz. Y después llama al asesinato 2012, como si fuera solo un año en el calendario. Ryan Poston tenía 29 años. Tenía todo por delante. Y a Shanna Hoovers, con 125 de coeficiente intelectual, con una maestría, con toda la capacidad cognitiva para entender exactamente lo que estaba haciendo, exactamente lo que significaba cada palabra que decía y cada cosa de la que se reía, le pareció que era algo de lo que reírse. Si llegaste hasta el final de este caso, quiero saber en los comentarios qué fue lo que más te quedó de esta historia. ¿El mensaje enviado 10 días antes anunciando el crimen? ¿La escena del interrogatorio donde se reía y cantaba Amazing Grace? ¿O la frase del papá sobre el perro que su hijo no debería haber comprado? Escríbelo abajo. Leo cada comentario. Suscríbete al canal si todavía no lo has hecho. Cada semana hay un caso nuevo aquí. Y la semana que viene hay un detalle de este caso que no mencioné hoy. Un detalle que estaba en los registros judiciales desde el principio y que cambia la forma en que lees todo lo que acabas de escuchar. No te lo pierdas. Nos vemos en el próximo episodio.